Hola, ¿cómo están? Soy Paulina Rodríguez, bienvenidos a su podcast de seguros. En esta ocasión tenemos una invitada especial, una gran amiga, que nos va a platicar cómo opera la póliza colectiva de gastos médicos mayores, en un caso ya vivido. Bien, pues pasamos ahora a la presentación de nuestro equipo. Tenemos a 3 agentes de seguros certificados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Empezamos con Daisy. Hola, buen día. Con tu seguro, todo es posible. Y tenemos por otro lado a Mayra. Hola, soy Mayra Rodríguez. Protege lo que más quieres. Bien. Y tenemos por último a Rosy. Hola, ¿qué tal? Soy Rosa Velasco. Asegúrate. Bien. Asegura a quien más quieras. Estamos en tu podcast de seguros de gastos médicos. Tenemos la historia de Miri. Bienvenida, Miri. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Sí, y queremos que esto sea como fácil, ¿sí? Que ayudes a conocer un poquito más de cómo opera esta póliza, ¿no? Que es bien particular, ¿no? Ya la conoce, ya la presenté. Adelante, Miri, platícanos, por favor, a grandes rasgos, cómo has utilizado la póliza. Bien, mi nombre es Miriam Varela. Yo tuve la experiencia con mi papá, ¿no? Él estuvo sufriendo de algunas enfermedades propias de su salud. Y de mucho tiempo atrás, él ya tenía su póliza colectiva contratada. La verdad es que una póliza de gastos médicos, colectiva o no, siempre te soluciona cualquier problema que se te presente, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de la salud, ¿no? Claro. En este caso, por ejemplo, mi papá empezó con una anemia que no sabían de dónde era. Le hicieron una colonoscopía y de la colonoscopía ya no salió del quirófano, le encontraron un tumor vascular en el colon. Entonces le quitaron como 40 centímetros del colon. Estuvo internado como 15 días. Yo lo acompañé nada más porque, pues, como lo iban a anestesiar para hacerle la colonoscopía, pues, nada más lo iba a acompañar al estudio, pero pues ya de ahí no salimos, ya nos quedamos ahí. Okay. Internados, estuvimos 15 días, las cosas se fueron complicando porque, pues evidentemente con la cirugía y la anemia, se supone que todos debemos de tener como mínimo una puntuación de 13 en hemoglobina, y él estaba en 6. Okay. Entonces tenía una falta de hemoglobina muy importante. Durante 15 días que estuvo internado, pues no había forma de que comiera. Le pusieron alimentación parenteral. Cada bolsa de la alimentación parenteral pues está como en 18, 20 mil pesos. Y ocupas una bolsa por día. No por alimento, o sea, no por la mañana, comida y cena. No. Es una bolsa que va a un catéter directo al... Esa bolsa, ¿qué cantidad de...? Entiendo que es sangre. No, eso es alimentación, se llama tal cual. Son nutrientes que necesita el cuerpo para funcionar. Hay de diferentes como niveles, de 1,500 calorías, 2,000 calorías, 3,000 calorías, dependiendo del estado en el que está tu enfermo. Okay. Pero eso pues fue independiente a la donación o a las transfusiones, que además fueron necesarias. De hecho, eso es lo que te iba yo a preguntar. Mencionaste esa anemia. Ajá. Entonces, la anemia, hasta donde yo entiendo, ¿verdad? Porque no somos médicos, se refiere a que hay glóbulos blancos y rojos, pero hay una disminución. Es a lo que mencionabas de los 13 puntos a los 6 puntos, ¿no? Además de la alimentación artificial, ¿qué otra cosa es lo que ayuda a que recuperara esos glóbulos? Pues realmente la sangre, realmente no hay de otra más que la donación de sangre. Okay. Ahí pues, no sé, ocupamos como 10 bolsas, o sea, fue muchísimo.
Adicional, porque bueno, pues ya la condición de mi papá, eso fue nada más como el hallazgo, ¿no? Eso fue como el hallazgo de que el tumor vascular lo que tenía es que tenía un pequeño sangrado y entonces por eso fue la anemia, ¿no? Okay. Entonces, debido al sangrado constante, fue necesaria la transfusión. Oye, Miri, yo tengo una pregunta. Dijiste que con la anemia, con la colonoscopia hicieron el hallazgo del tumor, después estuvo internado durante 15 días Sí. y tuvo una alimentación parenteral durante los 15 días que estuvo internado. Sí. Sí, porque no puedes comer nada, o te cortan el intestino, se tiene que quedar seco, ni agua, ni alimento, nada. Y entonces, estos fueron, mencionaste que el costo aproximado de esa bolsa era de 10,000 pesos, ¿o cuánto? Como de 18, 20. 20,000 pesos. Entonces, y eso por 15 días, ¿estuvo cubierto dentro de tu póliza? Sí, la parte que no estuvo cubierta fue la parte de las transfusiones. Okay. Yo preguntaba en el módulo, la verdad es que el ocupar el módulo que tienen todos los hospitales. Los hospitales tienen un módulo por asegurador. Okay. Entonces, el usar el módulo, ellos me explicaban, por ejemplo, que la sangre pues es considerado un órgano. Entonces, al considerarse un órgano, una donación de órganos, pues no pueden cobrártela. No es que una bolsa cueste tanto dinero, tú tienes que reponer cada una de las bolsas que te ocupan. Ajá. Y adicional a eso, pues hay gastos que se tienen que hacer referentes a donaciones. Uno de ellos es que la gente que va a donar necesita hacerse análisis de sangre, entonces para ver pues si están en condiciones para donar. Entonces, esos análisis pues se tuvieron que pagar aparte por cada uno de los donadores que fuimos. Okay. Otro fue que una vez que se recolecta la sangre, tiene que haber compatibilidad entre el donante y el receptor. Y ahí también se hace otro análisis. Esos análisis tampoco están cubiertos, nuevamente porque se trata de un órgano. La sangre es considerada como un órgano y eso es quien quiera donar y digamos como no lucrativo, sino lo haces como por bondad. Estamos diciendo que la donación o el donante y el receptor estaban cerca, estaban ahí mismo, no les dieron una bolsita y llénala. ¿No te mandaron una sala especial o algo? Sí, vas al área de laboratorio. En la sala de laboratorio te interrogan, te pesan, te toman una muestra de sangre y te esperas ahí unos 15 minutitos. Realmente pocos de los donantes que fueron vieron nada porque él estaba en su habitación, ¿no? Entonces, todos los donantes pues, fueron a nada más al área de laboratorio donde se hizo toda esta situación, el estudio y demás. Y bueno, pues ya después yo no supe si, por ejemplo, las bolsas de los donantes que yo llevé fueron las que le pusieron a mí, porque al final era reponer la sangre que ya le habían puesto. A ver, Miri, pregunta, dices del estudio de compatibilidad, ¿no? Ajá. Ok, ya no sé cuántos donantes, pero vamos a poner 10 donantes. Sí. De esos 10 donantes ya efectivos que les tomaron la sangre, esos nos pasaron a compatibilidad, ¿no? Entonces, de esa compatibilidad, esos estudios tampoco te los están cubriendo cuando sí entraron dentro del nivel de compatibilidad con tu papá. No. Tampoco te los pagan. Nada, no, todo lo que tiene que ver con la donación corre a cargo del familiar o del asegurado. Es como, sí, yo, y me imagino, ¿no? Que así ha de funcionar con, pues, el que hace una donación de riñón o que dona medio hígado, ¿no? Supongo que así funciona. Los gastos de quien dona, pues, no están cubiertos por nada. Ok, esto particularmente estamos viendo que es una póliza colectiva, ¿sí? O sea, un patrón se la está dando al
asegurado, Ujú. ¿sí? Y son condiciones bien particulares. No quiere decir que todas las pólizas colectivas vayan a funcionar igual, algunas tienen algunas características adicionales, ¿no? Digo, nada más para dejar claro. Adelante. Mi pregunta, ¿recordarás más el costo de todo lo que fue el tema de donación de sangre? Mira, yo creo que llevamos o sea, a mí me pedían 11 donadores, yo creo que fueron como 18 personas, no todas pasaron 11, a los cuales sí se les recibió la sangre para cumplir con las bolsas que ya se habían ocupado, y de eso yo pagué 87,000 pesos. Okay. O sea, de ¿De los todos 18? no te puedo decir porque no tengo el desglose. No. De cuánto me costaron los análisis de quienes tuvieron la intención de ir a donar y fueron rechazados. Por ejemplo, a mí me rechazaron de entrada, ¿no? Okay. Muchas veces, bueno, yo creo que ahí sí dependerá como del hospital. A mí me rechazaron porque mi tipo de sangre no era la misma que la de mi papá. No siempre te rechazan por el tipo de sangre. Con que tú lleves bolsas, Sí, ¿no? sí, claro. O sea, sin tema. A lo No, mejor no son era- para tu asegurado, pero para alguien más. pero es que a lo mejor era un tema de que su sangre no es tan común, entonces... Pues el O positivo, o sea, Sí. yo soy A, por ejemplo, o sea, yo soy más... ¿Positiva? Ajá, yo soy A Pero, positiva. Ella es sangre poco común y es de la que no es. A mí lo que me dijeron en el hospital es que mi papá se había acabado la reserva de O positivo, Oh. es de su banco de sangre, ¿no? Okay. Entonces, que por favor llevara solo O porque tenían que reponer ese tipo de sangre. Muy bien. A ver, dentro de los gastos, digo, me encantó que nos mencionaras el costo de esta bolsa Parenteral. parenteral, esa, ¿no? Me encantó. Pero ¿cuál de los costos que se tienen dentro del hospital viene siendo el más caro bajo esa experiencia? Que no están cubiertos. Sí, No, yo que creo sí que... están cubiertos, de los que sí están cubiertos. Bueno, es que yo creo que tenía que ver con el uso porque él entró, cada tercer día entraba a quirófano para hacerle un proceso de limpieza porque desarrolló sepsis. Entonces, pues la cosa se fue como complicando cada vez más, ¿no? Entonces, sin poder comer, la baja de la hemoglobina, la edad, él ya traía un problema de riñones también. Entonces, una arritmia cardíaca, o sea, ya por la edad, ¿no? O sea, complicaciones para esta situación. Entonces, yo creo que la parte más cara fue la parte tanto de quirófano como la parte que estuvo en terapia intensiva, porque estuvo unos días en terapia intensiva, justo por todo lo que le hacía la anestesia, ¿no? A su cuerpo. Okay. Estamos hablando que tuvo cirugías o operaciones, 6, 7, 8. Sí, más o menos. Y ahí es donde iba yo a preguntar, porque ¿cómo aplicó los honorarios quirúrgicos en esa parte? ¿Todo te lo cubrieron? Sí, la verdad es algo de lo que nosotros hicimos desde el principio fue buscar médicos que estuvieran en la red para que no se salieran de los honorarios. Y los médicos, pues ahí tienen incluso su consultorio dentro del mismo hospital donde él fue atendido, ¿no? Y en el tema del deducible, solo se pagó un deducible, porque sigue siendo el mismo, pues, enfermedad, y entonces solo un deducible, un coaseguro, y con los hospitales de la red, ¿no? Así es. Entonces ya ahí ya no hubo un desembolso mayor, ya solamente fueron las cosas como los análisis para la donación, que sí se pagó como extra, y las bolsas, ¿verdad? La alimentación parenteral sí está dentro de lo que cubrió el seguro. Sí, y sin embargo, bueno, aquí ya nos está dando una situación clara, vivida, ¿sí?
que mientras que tú uses tu póliza, no importa que sea colectiva o individual, la uses mediante los prestadores de red, ¿sí? Los gastos que vas a realizar, pues van a ser mínimos. Y evidentemente todos aquellos gastos que no están cubiertos por la póliza, como habló de la donación de sangre, pues estar preparados, ¿no? Siempre hay que estar preparados. Y la otra, Miri, el total de la cuenta, ¿tú tendrás una idea? ¿Te recordarás? Sí, claro. Tan solo de ese periodo. Sí. Ahí fueron como 1,5 millones lo que se gastó, o sea, de la póliza, ¿no? ¿La suma asegurada fue suficiente? Casi no. No, es algo en lo que, pues yo sí creo importante. La póliza tenía una suma asegurada de 3 millones. Okay. Entonces, puede llegar un momento a no ser suficiente, ¿no? Si él hubiera tenido que estar más tiempo en terapia intensiva, porque eso es de las cosas más caras. O sea, apenas alcanzó. Apenas alcanzó, y de hecho el seguro te va avisando, oye, abusada, estamos llegando al tope, o, ¿no? Hay algunas, hasta donde yo sé, esta póliza pues no permitía, pudiéramos subir la suma asegurada. Uh-huh. Tengo entendido que hay otras pólizas donde tú, de manera voluntaria y pagando un poco más, porque bueno, la póliza la contrata la empresa, pero de manera voluntaria, si tú decides subir la suma asegurada, pues ya para alguien con las complicaciones que tenía mi papá, pues la verdad es que sí conviene. Una suma asegurada de 3 millones creo hoy que es insuficiente. Si en ese momento fue insuficiente, hoy también. Ok, bien, yo lo que quiero hacerte una pregunta. Tu papá, tu familia, si no hubiera tenido esta póliza de gastos médicos, aunque fuese colectiva, ¿habría tenido manera de hacerle frente a este evento? ¿Con nuestros propios recursos? Así es. Probablemente, pero no hubiéramos quedado como pues, afectados todos, ¿no? O sea, le hubiéramos tenido que entrar toda la familia. ¿Qué habrán tenido que hacer para poderle hacer frente? Pues sacrificar, digamos, los ahorros, ¿no? Okay. O pues lo que tú tienes destinado para otra cosa, ¿no? O sea, pensando, por ejemplo, en alguien más de la familia, ¿no? Que ha estado ahorrando para dejarle un patrimonio a sus hijos, pues hubiera tenido que destinar para resolver el tema de salud de su papá. Finalmente, sí, claro. Y además malbaratarlos, ¿no? Porque necesita ser rápido. Sí, exacto. O sea, el hospital no te la inmediatez. Sí. Muy bien. Es un poco de lo que hablamos incluso cuando hablamos de la póliza colectiva de la estructura comunal, de la importancia de tener un fondo de inversión para una emergencia de salud o para cualquier tipo de emergencia. Sí, y entendiendo que el fondo de inversión es una póliza de gastos médicos, porque vas a invertir una cantidad pequeña en comparación del gasto real. Eso es lo que nosotros debemos entender como el fondo de inversión. ¿Sí? Chicas, ¿qué otra cosa quisieran preguntar o comentar respecto del tema de hoy? Para ir cerrando. De las cosas que decía es, contaban con una póliza de gastos médicos colectiva, ya hablamos de cuál era la suma asegurada, pero el tema, por ejemplo, del deducible, tenían un deducible bajo y a lo mejor, o ¿de cuánto era más? El deducible estaba en 20,000, no es alto, la verdad es que es un buen, a mí me parece una buena cantidad, pero el coaseguro sí estaba en 20%, porque evidentemente la póliza estaba cada vez más encarecida por la edad. En esa póliza pues estaban pues la familia, estábamos mi papá, mi mamá y yo, ¿no? Entonces mi papá de 76, mi mamá de 79, o sea. Y no estaba dando el coaseguro, ves que... Sí,
Normalmente. Sí estaba todo seguro. En su caso estaba topado en 75,000 pesos. Okay. Tenemos además, bueno, como los médicos al pertenecer tanto al hospital como a la red de médicos de la aseguradora, lo que nos ayudó también muchísimo fue que ahí mismo en el hospital pues se bajó el deducible porque nos aplicaron un pago directo. Entonces de deducible, aunque fueran 20, terminamos pagando como 12,000 pesos, ¿no? Porque nos ajustaron el deducible. Entonces, bueno, ya cuando vas haciendo cuentas, ¿no? De la donación, el coaseguro y su tope, etcétera, bueno, pues, y además los gastos, supongo que no tenías el tema de estos accesorios de los que hemos hablado, que podemos tener una póliza, que son los gastos para el acompañante, ¿no? uh-huh. Alguien tenía que quedarse ahí. Sí. Algo básico, el estacionamiento. Sí. Ay, sí. Ay, no. Por supuesto. El estacionamiento, ¿no? El estacionamiento. Sí, yo nada más iba a acompañarlo a un estudio y me quedé ahí internada con él, ¿no? Sí. Pero sí, lo que hice es que ya que lo dejé internado y preparado y que ya lo iban a atender y demás, y ya que lo dejé en cuarto, bueno, pues sí, saqué mi coche, fui por cosas y entonces pues ya más bien me trasladaba en metro para no tener el gasto extra del coche. ¿Para qué lo quiero ahí parado? Pues mejor se queda guardado en mi garage. Y es que Listo. en alguno de nuestros podcasts hablábamos justo de todos estos gastos que tú dices, ay, bueno, ya tengo la póliza, pero la póliza no se encarga de todo. No. Hay cosas que te toca a ti como asegurado hacerle frente. Y sabes también, algo que yo aprendí, por ejemplo, es que pues él estaba tan debilitado por toda esta situación que no podía caminar, entonces tenía que usar pañal. Entonces yo pues me iba a comprar las cajas de pañales porque en el hospital son muy caros. ¿Sí? ¿Y si te permitieron ingresarlas? Sí, claro. Okay. Eso y algunos medicamentos, por ejemplo, yo llegaba con pues, cosas adicionales que no tenían con su padecimiento nada que ver. Unas gotas para los ojos, por ejemplo. Entonces yo llegaba con las gotas, con el medicamento que ya estaba ahí para no tener que gastar adicional. Oye, Miri, mencionaste que tenía ya algunos padecimientos que venía arrastrando. Uh-huh. Mi pregunta un poco va enfocada más a, ¿estos padecimientos fueron tratados dentro de la misma póliza? Sí. ¿Y fueron en alguna ocasión, hubo algún diagnóstico de más de 2 enfermedades al mismo tiempo? Fíjate que hubo varios años antes de la última que te cuento de la colonoscopía y este tema, él presentó, el médico dijo que tenía cáncer pulmonar porque había unos tumores muy grandes en sus pulmones. Él estaba mucho más joven, estaba cerca de los 60. Entonces, al hacer estos análisis, bueno, pues el médico dijo, bueno, pues es que ya hay como los 2 pulmones están llenos de tumores, no, nada más necesitamos saber qué tipo de cáncer es, ya no hay de que esto no sea cáncer. Le hicieron un cepillado de bronquios para encontrar las células y ponerle el apellido correcto al cáncer. Uh-huh. Encontraron en el cepillado que había células deformadas, células inflamadas, pero no era cáncer. Entonces se fueron a los ganglios, sacaron ganglios, o toda la misma cirugía. Él entró creo que a las 3 de la tarde, eran las 4 de la mañana y todavía no salía. Wow. Sí. Le sacaron ganglios, le hicieron pruebas y lo mismo, deformados, inflamados, no identificaban el tipo de cáncer. Pues se fueron al pulmón, tal cual, abrieron el pulmón, tomaron un pedazo grande del tumor y lo mismo. Entonces tampoco pudieron concluir que se trataba de cáncer hasta, no sé si 3 o 4 semanas después. Ahí pues nos dijeron que no era cáncer, que era tuberculosis. Entonces, bueno, pues fue un diagnóstico totalmente diferente.
Pero en todas esas intervenciones, o bueno, en ese tiempo que estuvo en quirófano, Tocaron. sí, claro, pero algo sucedió que se infectó de una bacteria nada que ver dentro del quirófano. Entonces estuvo como, nosotros vivimos pandemia en la habitación de mi papá. También estuvo internado como un mes, pero porque tenía una bacteria pues, en los pulmones. Esa bacteria forma parte, de lo que entiendo, forma parte como de nuestro sistema digestivo y se le fue a alojar al pulmón. Okay. Entonces, para verlo era usar el gorrito, guantes, bata, botas, desinfectarte así con Lysol antes de entrar. No, estaba muy restringida la visita con él. Entonces, por ejemplo, ahí primero entró con un diagnóstico de cáncer. Resultó que no era cáncer. Esa es otra que hay que aclararle siempre al seguro cuál fue el diagnóstico correcto, porque pues si se queda ahí con cáncer y se hubiera presentado después de verdad un cáncer, entonces sí. Ya pues ya digamos hay ahí como una preexistencia, ¿no? A nosotros nos sonaba muy, pues hasta lógico la parte del cáncer pulmonar porque mi papá fumó toda la vida, ¿no? Pero pues no, al final fue por otra cosa. Entonces también es importante que quede aclarado en la aseguradora fue el diagnóstico real. Bien, pues yo quiero darte las gracias, pero antes de darte las gracias, hay una pregunta que se me está yendo. ¿Cuánto fue el monto total que tuvieron que pagar entre deducible, coaseguro y los gastos adicionales? Yo creo que han de haber sido como 150,000 pesos, más o menos. O sea, redondeando entre los gastos de las transfusiones, el deducible, a lo mejor pues, que sí, los pañales, ¿no? Pero así de atención para él, para mi papá, debió ser algo así. Okay. 150. Muy bien. Pues una vez más, gracias. La verdad es que toda esta experiencia, una experiencia maravillosa, compartida para ustedes, seguidores, en este tu canal de podcast de seguros. Escucha los capítulos anteriores, te pedimos para que hagas una reflexión con lo que el día de hoy nos compartió Mili. Gracias, hasta luego. Déjanos sus comentarios. Sus comentarios y likes. Bye.